Lo primero que se rompió dentro de ella no fue la esperanza, sino la fina capa de valentía que había construido durante semanas. Mientras las luces navideñas destellaban sobre la plaza repleta esa mañana, reflejándose en la nieve a medio del retiro, Arlette Navarro permanecía inmóvil junto a la entrada del café, observando la silla vacía frente a ella. Había llegado temprano, vestida con un abrigo beige suave, con las manos temblorosas, frotando el pequeño collar plateado que siempre usaba como amuleto. Aquel día debía ser un nuevo comienzo, un intento de recuperar la parte de su corazón que había escondido después de años de decepciones emocionales. Pero cuando su cita a ciegas llegó, la miró apenas un segundo, murmuró una excusa torpe y dio media vuelta sin permitirle ni presentarse. En ese instante, algo dentro de Arlette descendió tan profundo que sintió que nunca volvería a ver la luz. Bajó la cabeza, fingiendo acomodarse el abrigo para que nadie notara el brillo húmedo en sus ojos. Los villancicos y las risas infantiles se diluyeron bajo el peso abrumador de la vergüenza. No esperaba magia aquel día, solo un poco de amabilidad, pero incluso eso parecía demasiado para ella. Si tú también crees en la bondad y en las segundas oportunidades, recuerda dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Padres Héroes Reales. Tu apoyo ayuda a que historias como esta lleguen a más corazones. Arlette inhaló hondo, tratando de recomponer los pedazos de su dignidad. A su alrededor se extendía un escenario festivo. Pinos decorados, puestos artesanales repletos de adornos hechos a mano, familias compartiendo chocolate caliente bajo un sol tenue de invierno. Todo parecía lleno de vida y promesa, menos ella, que se sentía como una sombra perdida. Aún así, decidió sentarse. No quería permitir que aquel rechazo apresurado definiera su día completo. Tal vez al menos podría disfrutar de su bebida antes de marcharse discretamente. Ordenó un cappuccino, aferrándose al calor de la taza como si pudiera encenderla por dentro. Observó a la gente, padres sosteniendo pequeñas manos, adolescentes tomándose fotos, parejas compartiendo dulces, y en cada escena veía lo mismo que deseaba para sí: ser vista, elegida, valorada. Lo que no sabía era que alguien sí la había visto. Y no era un adulto, ni siquiera alguien que buscara compañía. Era una niña, y estaba mirando desde mucho antes de que Arlette lo notara. A unos metros, una pequeña con abrigo rosa, coletas castañas y ojos grandes, seguía observándola con atención. Debía tener unos 8 años y estaba sentada sola, con un muffin a medio comer, balanceando los pies bajo la mesa. Cada tanto miraba hacia Arlette, luego apartaba la vista rápidamente. Cuando sus miradas se cruzaron por un instante, la niña bajó la cabeza, nerviosa. Arlette le sonrió con suavidad, pero la pequeña apartó la mirada otra vez. Le extrañó verla sola. Los niños casi siempre estaban pegados a sus padres, y sin embargo aquella niña parecía flotar aislada entre la multitud festiva con el pasar de los minutos. Arlette empezó a notar detalles que antes se le escapaban: la forma inquieta en que la niña movía la pierna, los ojos, buscando algo o a alguien entre la gente, la manera en que apretaba el borde de la servilleta. Algo en ella necesitaba compañía, seguridad, o quizá solo un gesto amable. Arlette sintió emerger ese instinto protector que creía dormido hacía años, pero no quería invadir el espacio de la pequeña. Quizá los padres estaban cerca. Trató de concentrarse en su cappuccino, dejando que el vapor le empañara los lentes, dándole un momento para respirar hondo y recuperar serenidad. Sin embargo, sus ojos volvían una y otra vez hacia la niña sola. Y entonces, justo cuando Arlette pensó en marcharse para evitar romperse un poco más por dentro, ocurrió lo inesperado. Unas pisadas pequeñas se acercaron, tan suaves que parecían hechas de dudas.
La niña estaba ahora junto a su mesa. Tenía las manos enguantadas, un ligero temblor en la voz y un rubor dulce en las mejillas mientras preguntaba si el asiento frente a Arlette estaba libre. La pregunta golpeó a Arlette con una mezcla de sorpresa y ternura. Nadie se le había acercado así en mucho tiempo. Señaló la silla con una sonrisa tranquila, invitándola a sentarse. La pequeña dejó su mochila desgastada junto a sus pies. Arlette notó el cierre reparado con hilo diferente, un detalle que hablaba de dificultades escondidas. Preguntó si esperaba a su mamá o papá, pero los ojos de la niña bajaron, con un parpadeo frágil que decía más que cualquier explicación. La niña se llamaba Maera. Dijo que su mamá trabajaba en uno de los puestos del mercado y que a veces la dejaba allí porque era un sitio seguro y cálido. Pero ese día su mamá se había retrasado y Maera ya no quería estar sola. Había visto llegar a Arlette con una especie de ilusión, luego notó su tristeza y decidió reunir el valor para acercarse. Arlette sintió un nudo en la garganta. Aquel pequeño ser había leído su dolor como si lo reconociera. La conversación fluyó con una naturalidad que Arlette no esperaba. No habló de su cita fallida, sino de recuerdos, de Navidad, de su infancia, de su amor, el invierno, de su sueño, de algún día tener un hogar lleno de risas y adornos brillantes. Maera la escuchó con una atención delicada, mientras tomaba una taza de leche caliente que el personal del café le ofreció amablemente al verla allí. Luego, la niña compartió rincones de su propia vida, los largos turnos de su madre, el pequeño cuarto donde vivían, la manera en que la Navidad era hermosa pero también difícil por los gastos. A pesar de todo, sus ojos tenían una luz resiliente que conmovió a Arlette profundamente. El tiempo pasó sin que ninguna lo notara. Arlette pidió un par de pasteles, una indulgencia que normalmente evitaba, pero ver la sonrisa radiante de Maera al probarlos hizo que valiera cada centavo. Una suavidad cálida comenzó a instalarse dentro de ella, como si la soledad se fuera derritiendo. Pero pronto algo empezó a inquietar a la niña. Maera miraba cada vez con más preocupación hacia la entrada del mercado. Su mamá seguía sin aparecer. Arlette sintió un cosquilleo de alarma. Sugirió caminar juntas para buscarla. Tomando de la mano a Maera de forma protectora, se adentraron entre los puestos llenos de gente. El ruido festivo contrastaba con la tensión que crecía en sus pechos. Preguntaron aquí y allá, pero los puestos estaban atendidos por ayudantes temporales. Nadie había visto a la madre de Maera ese día. La respiración de la niña empezó a quebrarse. Arlette se inclinó para tranquilizarla con palabras suaves. Sabía que no podía prometer nada, pero sí podía acompañarla. No la dejaría sola. Y cuando ambas estaban ya al borde del pánico, una figura apareció corriendo desde una carpa lateral, una mujer alta con un delantal rojo, el rostro bañado en angustia. Al ver a Maera, cayó de rodillas para abrazarla con todas sus fuerzas. El alivio transformó sus lágrimas en un sollozo agradecido. Explicó, entre respiraciones agitadas, que había tenido un problema con una entrega. Su teléfono se apagó y perdió la noción del tiempo. El terror la había consumido al darse cuenta. Arlette retrocedió un poco para darles espacio. Verlas reunirse la tocó de un modo especial, recordándole cuánto necesitaba la gente sentirse amada, buscada, encontrada. Cuando Maera la presentó a su madre, la mujer abrazó a Arlette con gratitud infinita. Ella solo pudo responder con un gesto modesto. Le parecía poco lo que había hecho. De regreso hacia el café, con la tensión disipándose, y la tarde tiñéndose de un dorado suave, Maera sujetó la mano de Arlette. Dijo que no quería que la tarde terminara así de rápido. Contó a su mamá lo buena que había sido con ella, lo segura que había sentido y lo alegre que se puso cuando compartieron pasteles. La madre de Maera miró a Arlette con una especie de reconocimiento silencioso, como si percibiera la herida que su hija había ayudado a sanar.
En ese instante, Arlette entendió que su día no había sido un fracaso. No había sido rechazada, había sido redirigida. Buscó amor y encontró humanidad. Llegó esperando romance y terminó recibiendo algo mucho más profundo. La certeza de que incluso los corazones rotos pueden iluminarse cuando la vida pone en su camino a personas con almas buenas, incluso si son pequeñas y llevan mochilas remendadas. Antes de despedirse, Maera sacó de su mochila un pequeño jabón artesanal en forma de estrella, hecho por su madre. Lo colocó en manos de Arlette con una seriedad hermosa. Arlette sintió que sostenía algo más que un regalo. Sostenía un recordatorio de que la vida siempre podía sorprenderla, incluso en los días en que creía no merecer nada. Mientras caminaba de vuelta a casa, bajo las luces centelleantes de diciembre, Arlette sintió una esperanza que no había sentido en años. No una esperanza ansiosa ni débil, sino una que nacía del reconocimiento de que existen momentos mágicos que no necesitan envolverse en romance para ser profundos. La ciudad brillaba suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, ella también. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte a Padres Héroes Reales para que más personas reciban mensajes de amor, fe y empatía. Petición especial antes de irte, comenta: la bondad siempre encuentra un camino.